Inicialmente me gustaría contarles que yo no nací feminista. Eso fue un proceso que se dio en mi vida. Y se dio en mi vida precisamente porque a través del quehacer psicológico me encontraba permanentemente con mujeres que al igual que yo en consulta y al igual que yo en mi vida privada, me hacía una serie de preguntas que estaban alrededor de esa inequidad en el trato que reciben las mujeres y que reciben los hombres desde que estamos en el vientre materno. Y hoy incluso se han instaurado unas nuevas celebraciones de que para descubrir el género, el sexo, en fin. Entonces, como vemos, cuando los padres saben si es un niño o si es una niña, empiezan a determinar una serie de diferencias. Y esas diferencias pudieran ser vistas como algo constructivo, pero si miramos realmente a través de la historia, son esas mismas diferencias las que han legitimado una cantidad de situaciones que van siempre en detrimento de la salud, en detrimento de la vida, en detrimento de la condición, en detrimento del bienestar de las mujeres. Bueno, vamos a compartir con ustedes mi pantalla. Esta charla la denominamos No Más Violencia contra las Mujeres, teniendo en cuenta las inquietudes que motivaron venir a hablar con ustedes. Entonces, un poco desde donde empezábamos la reflexión. Estos dibujos que están aquí, si ustedes se fijan, son dibujos de diferentes épocas de la vida de la humanidad. Y en todos los dibujos, tanto prehistoria como en la época actual, vemos expresiones explícitas de violencia contra las mujeres que muchas veces se naturalizan como normales. Y los estudiosos de este fenómeno dicen que la violencia de género viene desde los primeros años de la humanidad y que los casos de violencia contra las mujeres parecen hallarse desde la sociedad prehistórica. El modelo de sociedad patriarcal, que para nosotros significa un sistema donde hay una prevalencia y una sumisión de un género frente al otro, se ha convertido en el perpetuador de la discriminación femenina. Podríamos decir que si nosotras hacemos, digamos que reminiscencia de lo que sabemos de la historia de cada una de nuestras familias, encontramos historias de mujeres que fueron adelantadas para su época. No, mi abuelita se casó y después se separó y se fue con un novio para Bogotá y allá tuvo 2 hijos más. En ese momento, esa situación que hoy pareciera cotidiana fue una situación de valentía y fue una situación difícil de afrontar para la que hoy es una abuelita. Quiere entonces esto decir que que este modelo de sociedad de la que nos dicen los estudiosos que tiene origen en la prehistoria, aún a través de toda nuestra historia reciente y de la actualidad, deja una serie de prohibiciones, una serie de restricciones que no permiten a las mujeres desarrollar al máximo todo su potencial. Como decíamos, a lo largo de la historia, la violencia contra las mujeres se naturalizó, minimizando sus efectos,
debido al sistema patriarcal en el que estamos inmersas. Y si bien hoy es mucho más flexible, gracias al conocimiento de los derechos para las mujeres, y no solo el reconocimiento. Les cuento algo. En el año 1975 las Naciones Unidas instauraron el Año Internacional de la Mujer. Fíjense en qué año, en el año 1975. Es decir, que si miramos a la historia en este país hacia atrás y en el resto del mundo hacia atrás, fueron prácticamente 19 siglos de esta era en la que estamos ahora, en la que las mujeres no eran consideradas sujetas de derechos. Aún persiste una brecha de desigualdad en cuanto al comportamiento cotidiano, al manejo de los recursos, tanto en lo público como en lo privado, y en la participación política de las mujeres en relación con los hombres. Si miramos, por ejemplo, al Congreso de la República que tenemos en este momento, solamente el 22% de congresistas, incluidos senadores y representantes, son mujeres. El resto todos son hombres. De tal manera que aún en muchas culturas, la nuestra entre otras cosas, las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda. Este sistema sustenta y legitima la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de sistema, hablamos de todo un estamento que es de alguna u otra manera legitimado y sostenido por las instituciones, entendiendo como instituciones la familia, el espacio público, las instituciones políticas, la escuela, la iglesia, las organizaciones, los partidos políticos, etc. Y si miramos a nuestro alrededor, en nuestra cotidianidad, o sea, en el espacio de lo privado, nos damos cuenta que hay creencias y estereotipos que sustentan esta violencia. Yo aquí traigo unos, pero yo me imagino que ustedes conocen muchos más. Me voy a permitir leerlos y ustedes de pronto sé que ninguno de ellos les va a hacer extraño. Las niñas son tiernas y dulces. Los niños son activos, creativos y fuertes. Los hombres en la cocina huelen a lila de gallina. Las mujeres buenas se dedican a su familia. La mujer sabia edifica su hogar. Los oficios domésticos son para las mujeres. Los hijos son de la madre. Los hombres tienen necesidades sexuales que tienen que satisfacer. Por eso, por naturaleza, son infieles. Las mujeres no deben salir solas a divertirse, tomar licor o bailar. La ropa determina el trato. Si te agarran es porque te la buscaste. Así las mujeres trabajen, deben responder por tener el hogar en orden. Si trabajan y tienen empleada, la tienen que pagar ellas. Cuando una pelada te invita es porque quiere algo contigo, dicen los pelados. Está terrible, está en sus días, se escucha generalmente aludiendo a la menstruación. Esa vieja anda amargada, seguro le falta marido. Yo quiero que mi hijo mayor sea hombre para que mantenga el apellido. Las mujeres son brutas para manejar, son un peligro en la vía. Donde compro la cama, mando. Él es así porque no tenía papá. Mujer que no jode, es macho. A ella le gusta eso. Ella es masoquista, refiriéndose a la violencia. Les encanta que les peguen. Las peladas de ahora son brinconas, les gustan los hombres casados y se buscan lo que les pasa. Los proveedores mandan, el que tiene el palo es el que da con él. Él no es loco, refiriéndose también a la violencia intrafamiliar. ¿Tú qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Y quiero que miremos este dibujo, porque este dibujo un poco es la ilustración de todo lo que estas creencias erróneas, porque no son ciertas, pesan sobre la vida de las mujeres. No solo en el espacio privado, en momentos de familia, sino también en el espacio público, donde la mujer tiene que ir a trabajar, donde tiene que ir a estudiar, donde se
donde interactúa socialmente con otros y otras, ya sea a nivel comunitario, ya sea a nivel de amistades, a nivel político, etc. Siempre se duda de ella, siempre se piensa que ella es la responsable de todas las cosas violentas a las que está expuesta permanentemente, porque no se considera que sea suficiente para autocuidarse, para protegerse y para de alguna manera dar la cara por sí misma, sino que se tiene la idea de que ella necesita ser representada por otros para ser legitimada. Esto nos lleva a entender que lo femenino y lo masculino son atribuciones culturales que pueden variar de una cultura a otra y que no están determinadas por el sexo biológico. Lo que sucede es que se han naturalizado los comportamientos, haciendo una generalización determinada por lo biológico. Es decir, los hombres se comportan de una manera, las mujeres se comportan de otra, estableciéndose una crianza diferenciada incluso desde el vientre materno. Esto, para poderlo entender mejor, nos lleva a diferenciar algunos conceptos como eso de sistema patriarcal. ¿Eso a qué se referirá? Sexo, no, se nace hombre, se nace mujer. No, se nace hembra, se nace macho. El género es una construcción cultural y la identidad de género y la orientación sexual no son lo mismo. Vamos a ver entonces a qué se refieren esos conceptos para poder entender mejor por qué se ha legitimado la violencia contra las mujeres en lo social. Los expertos dicen que el sistema patriarcal es toda organización social en la que el varón goza de una condición de supremacía sobre la mujer, la cual se encuentra en una situación de opresión tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Hoy no todas las culturas manejan el sistema patriarcal de la misma forma y puede afirmarse que hay culturas más patriarcales que otras. Vamos a imaginarnos nuestra casa. Imaginémonos cuando nos preguntan quién manda en la casa, ¿qué contestamos? A ver, ¿quién me dice qué contestamos? Nuestros padres. Ajá. Y si yo te pregunto, ¿quién manda, tu papá o tu mamá? ¿Tú qué contestas? Los dos. Los dos. ¿Los dos de la misma manera? Este sistema patriarcal está compuesto de una cantidad de características dentro de las que sobresalen 4. Y dentro de esas características están las costumbres, las tradiciones, las normas familiares, los hábitos sociales, ideas, prejuicios, símbolos e incluso leyes cuya enseñanza-aprendizaje asegura su transmisión de generación en generación. Como decíamos anteriormente, no en todas las sociedades se viven los estereotipos de género, es decir, esas creencias que sostienen el sistema patriarcal no siempre se viven de la misma manera, pero sí hay una garantía de que se transmiten de generación en generación. Otra de las características es que define los roles o estereotipos sexuales haciéndolos aparecer como naturales y universales, por lo que el problema es de carácter estructural y holístico. ¿A qué se refiere esto de estructural y holístico? Se asume que los roles son fijos. Hoy, como las jovencitas decían, en una casa pueden estar trabajando los dos, pero es muy probable que la madre tenga una triple jornada. ¿Qué quiere decir eso? Que la madre antes de salir de su casa tiene que dejar la casa lista, tiene que dejar comida lista, tiene que pagar una muchacha para que se la haga, porque generalmente se cree que son las mujeres las que tienen que realizar las tareas reproductivas dentro del hogar. Se llaman tareas reproductivas aquellas que garantizan la crianza y el bienestar de las crías.
y se llaman productivas aquellas actividades que se hacen en el ámbito de lo público y que están relacionadas con la producción y con la proveeduría, que permite que en esa casa se pueda vivir con bienestar. Entonces, esta definición de estereotipos sexuales inicialmente se hizo por la diferencia biológica, pero posteriormente, ya te doy la palabra, pero posteriormente se fue haciendo algo mucho más cultural, sí a la orden. Okay. Otra de las características es que las mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas comunes para todas, independientemente de su situación socioeconómica, independientemente de su raza, etc. Por ejemplo, las frecuentes críticas que reciben las mujeres que se atreven a salir solas, las frecuentes críticas que reciben las mujeres que deciden vivir solas y no tener hijos, las frecuentes críticas que reciben las mujeres que deciden separarse y no aceptar a nadie más en su vida. Son parte de la opresión parental patriarcal, que sin que quien critique o quien haga el juicio, sea hombre o sea mujer, hace parte del sistema patriarcal. Y otra de las características es que fue la primera estructura de dominación y subordinación de la historia, y aún hoy sigue siendo un sistema básico. Y dicen los expertos que el más poderoso y duradero de desigualdad, y que al menos se percibe como tal. Entonces, mirando estas definiciones y esto que nos habla del sistema patriarcal, podemos de alguna manera entender que por mucho tiempo la condición de las mujeres fue una condición de sumisión. Solo a partir del siglo XX se empezaron a dar, si así se quiere, algunos fenómenos de rechazo, algunos fenómenos de reivindicación, algunos fenómenos que permitieron que todas las naciones del mundo se comprometieran en varias cosas. ¿Cuáles cosas? Primero de ello, reconocer que las mujeres en relación con los hombres vivían en circunstancias mucho más expuestas a los riesgos de todo tipo, que la pobreza era mayor de las mujeres que de los hombres, que las mujeres, independientemente de su posición socioeconómica, eran sujetadas, violentadas al máximo hasta llegar al feminicidio. Después veremos qué es eso del feminicidio. Y por lo tanto, a través de la declaratoria del 1993, las Naciones Unidas adoptaron una serie de políticas públicas para fomentar el aumento de la calidad de vida de las mujeres, para fomentar acciones positivas que permitieran a las mujeres un desarrollo mucho más paritario. Es así como eso se refleja en muchas leyes. Por ejemplo, en el año 1995 en Colombia se hizo la primera ley de judicialización de la violencia, que era la 294. Hoy existen otras mucho más específicas, como la ley 1257, que es la ley que penaliza todo acto de violencia de género, y la ley Roselvira Celis, que es la que condena los feminicidios. Eso en el caso de Colombia, pues. Y llevó también a que todas las naciones del mundo se comprometieran en los objetivos del milenio a reducir al estado mínimo la discriminación contra las mujeres. Otra de los
conceptos que necesitamos revisar para poder entender cómo es esto y por qué es que hoy se habla de otros géneros diferentes a mujer y hombre, y cómo de todas maneras sigue persistiendo esa violencia independientemente de la condición biológica de ser mujer. Entonces, allí es bueno también aclarar algunos conceptos porque estos conceptos generalmente se confunden. Entonces, podríamos entender que sexo se refiere a características biológicas. Es inmodificable hasta hace poco tiempo, y después hablamos de eso porque decimos, está determinado genéticamente. Se nace hombre o se nace mujer. Se nace con pene o se nace con vagina. Se nace con ovarios o se nace con gónadas. Es una cuestión que ya viene predeterminada y no cambia a menos que la persona decida que no se siente dentro de ese cuerpo que le dio la naturaleza cómodo y prefiera hacer otra cosa. Esto se diferencia de lo que es el género. El género se define como un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se confluyen en cada cultura y momento histórico con base a la diferenciación sexual, es decir, con base a lo biológico. Y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia y de las relaciones sociales. El género, a diferencia del sexo, es un concepto cambiante y puede ir transformándose con la tendencia de una generación en particular. No era lo mismo ser hombre en 1920, no era lo mismo ser hombre en 1970 o en los años 70, hacerlo en los 2000 o hacerlo hoy en el 2021. ¿Ya? Igualmente, no tiene la misma carga para la mujer de hoy, el ser mujer, que lo tuvo para las mujeres en esas, digamos, en esas épocas pasadas. Sin embargo, aún existen diferencias entre lo que implica el género o la identificación con un género específico en unas sociedades que en otras, porque no es lo mismo decidir ser una persona bisexual en España, en Alemania, que serlo en la India, que serlo en China, en Japón, en Corea, o en Barranquilla, o en Malambo, o en La Guajira. ¿Por qué? No es lo mismo porque, como decíamos ahorita, es una construcción cultural que se va armando de lo que recibimos de generación en generación. Y en este momento no todas las sociedades tienen el mismo tipo, entre comillas, de desarrollo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Esa diferenciación de conceptos nos lleva a dos conceptos más que también suelen confundirse, que son identidad de género y orientación sexual. ¿Qué es la identidad de género? Es la percepción y manifestación personal, es decir, es mi autopercepción de mi propio género. Es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo femenino y lo masculino, no existe una norma absoluta que lo defina. Esta identidad de género es un concepto que los expertos empiezan apenas a definir, porque es un fenómeno del siglo XX y del siglo XXI. Las personas que en el pasado tenían una orientación sexual contraria a su sexo biológico, a pesar de pensarse
ellos internamente de una manera específica que muchas veces no coincidía con su género biológico, con su sexo biológico, eran por todas las restricciones y por todas las violencias que ocurrían alrededor de la identidad, no se atrevían a expresarse. Eran muy pocos los que se atrevían a expresar en público esa identidad de género, esa manifestación personal de sentirse cómodo o incómodo en su cuerpo biológico. Hoy existen algunas manifestaciones como el transgénero, el transexual, el transvesti, que es mucho más antiguo en su presentación, y lo que también se llama queer, que es la persona que puede sentirse o un día masculino y otro día femenino. No es lo mismo transexual que transgénero. Transexual es alguien que se viste como el sexo diferente de su sexo biológico, pero que no se considera perteneciente al género contrario, mientras que el transgénero es aquel que su identidad de género no coincide con su cuerpo. Se ha considerado hoy que esa persona tiene derecho a hacer su transición y hay ya muchos países, entre esos Colombia, donde los planes de salud apoyan esa transición y la persona puede empezar desde empezar a tomar hormonas para adquirir las características secundarias del género contrario a su identidad, perdón, a su sexo biológico, y recibe apoyo no solamente médico, sino también psicológico, de trabajo social, y puede llegar al final, si quiere tomar o no la decisión de hacerse la operación para cambiar de genitales. Cosa diferente es la orientación sexual. Esta hace referencia al patrón de atracción sexual, erótico y amoroso ante un determinado grupo de personas definida por su género o por su sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la manera como nosotros nos acercamos a la sexualidad, a la manera como alguien nos quiere o queremos y despierta nuestro deseo sexual, que es diferente, o sea, que no tiene que estar ligado a la identidad de género. Por ejemplo, hay muchas transexuales que hoy son mujeres, que nacieron hombres y a pesar de que se visten como mujeres, tienen nombre de mujer, aún siguen teniendo relaciones sexuales con el sexo contrario y tienen una vida heterosexual. Así como también hay hombres y mujeres que tienen una identidad de género que coincide con su sexo biológico, pero que sienten deseo, sienten amor por personas de su mismo sexo. Entonces, desde ese punto de vista, la orientación sexual puede ser homosexual, heterosexual o bisexual. Siendo bisexual, aquella persona que siente placer sexual y puede enamorarse de personas de cualquiera de los dos sexos. ¿Hasta aquí hay preguntas? Este dibujo es bastante claro y nos ilustra lo que estábamos diciendo ahora. La identidad de género es como te sientes respecto a ti mismo, en la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. Y no necesariamente tiene que estar ligada al sexo biológico. La orientación sexual está relacionada con la atracción afectiva, erótica, sexual
hacia personas, ya sea del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos géneros. Y el sexo es lo biológico. Se nace hembra, se nace macho o se nace intersexual. ¿Qué es intersexual? También es un concepto nuevo del siglo XXI, porque en el siglo XX lo conocimos como hermafroditismo y es una cuestión meramente biológica. La persona que puede nacer con genitales no definidos y que en el transcurso de su vida puede recibir una operación quirúrgica que lo define como hembra o como macho. Es interesante mirar cómo la identidad de género es algo cambiante, algo que se mueve. Y en este dibujo que sigue a continuación, vamos a ver las diferentes expresiones que se conocen hoy. Entonces, estas definiciones están en constante cambio. Y como decíamos antes, sexo es la categoría que se le asigna al nacer a las personas por sus características físicas y que generalmente está determinado por los genéticos. Estos rasgos se expresan a lo largo del desarrollo y pueden o no recibir variaciones. El género es esa construcción social de normas, comportamientos, roles que varían entre las diferentes sociedades y a lo largo de la historia. El género y la expresión del género puede ser cambiante. Como decíamos ahorita, no es lo mismo ser mujer hoy en el siglo XXI que haber sido mujer en el siglo XX o en el siglo XIX. Y se puede clasificar como hombre, mujer, no binario, entendiendo como, esa es otra de las palabras nuevas, como no binarios aquellas identidades de género que no están incluidas en lo tradicional de hombre y de mujer. La identidad de género, como decíamos, es la percepción interna de una persona de ser hombre, mujer o de otro género. La forma en que mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestra forma de hablar, de la ropa que nos ponemos, de los pronombres que usamos, etc. Entonces, como decíamos, es tanto el género como la expresión de género y la identidad de género están en permanente cambio. No quiere decir que estén en permanente cambio en nosotros, sino en la sociedad en general, y pueden moverse dependiendo las tendencias de ese grupo social. La orientación sexual, como reafirmándolo, es la atracción física y emocional hacia personas o del mismo género o de otro género o a personas indistintas de cualquier género. Por eso hablamos de homosexualidad. En el caso de los hombres, la palabra que se ha generalizado es gay, y en el caso de las mujeres, lesbiana. Hablamos de heterosexualidad o cisgénero, que son las relaciones o las personas a las que les gustan personas del género y del sexo contrario a ellas mismas, y las personas bisexuales que pueden verse atraídas por cualquiera de los dos sexos o géneros, o por cualquiera de los géneros. En el sistema patriarcal que otorga dominación de un género sobre el otro, todos los seres humanos que no entran dentro de lo normativo, es decir, dentro de los estereotipos de lo que es ser hombre y de ser mujer, corren el riesgo de ser expuestos públicamente, excluidos y violentados, tanto por el sistema como individualmente por quienes sostienen esos estereotipos, como son la familia, la sociedad, la escuela, la iglesia, etc. ¿Y quiénes son violentados? Generalmente, y eso lo dicen las estadísticas, los niños, las niñas, los adolescentes, hombres o mujeres, las mujeres y la población LGTBI. Las mujeres por su condición están tradicionalmente más expuestas. Y otra de las cosas que se observa dentro de este sistema es que los hombres, cuando son excluidos y victimizados, lo son por otros factores distintos al género.
distintos al género. Por ejemplo, es muy frecuente que a los hombres se les mate por la guerra, se les mate por sus negocios, se les mate por sus por problemas individuales con otra persona, por su actuar, pero no es común que los hombres sean asesinados por ser hombres, cosa que sí sucede con las mujeres o con las personas de la población LGTBIQ. Es decir, esas personas LGTBIQ y las mujeres generalmente son asesinadas por su condición, por ser mujer, por ser la mujer y lo más terrible dentro de este sistema patriarcal es por ser la mujer de alguien. Alguien pensó que esa mujer era suya y esa mujer demostró que ya no quería ser de ese hombre y ese hombre tranquilamente la asesina. Eso no pasa con los hombres. Los hombres no son asesinados, no son excluidos y no son victimizados por ser hombres, sino por otros factores socioeconómicos, políticos, de trabajo, etc. Bueno, yo les hablaba de esto, les decía que en el año 1975 las Naciones Unidas decidieron, en vista de que los estudios generales de pobreza, de violencia, de desnutrición, apuntaban a que las estadísticas mostraban más altos índices en mujeres que en hombres, se decide proclamar el Año Internacional de la Mujer. Y eso llevó a que los países del mundo que pertenecen a las Naciones Unidas firmaran una plataforma de compromiso para legislar y sacar políticas públicas que promovieran los derechos humanos de las mujeres, que permitieran que éstas fueran atendidas de manera específica en sus necesidades para disminuir, por ejemplo, la mortalidad materna y además que se realizaran acciones positivas que permitieran una mayor oportunidad para que las mujeres en general en el mundo pudieran alcanzar niveles más altos de desarrollo. Y en esa declaración, donde se instauran las políticas públicas de 1993, las Naciones Unidas definen el maltrato de género o el maltrato hacia las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como si se produce en la vida privada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todas algunas prácticas que estaban legitimadas, como que los hombres pueden pegarle a las mujeres, como que, por ejemplo, hasta 1975 en Colombia, si un hombre mataba a su mujer porque la había encontrado siéndole infiel, él podía matarla y su condena era mínima porque esto había sido en estado de ira e intenso dolor. Eso no sucedía con las mujeres. O sea, si una mujer encontraba a su marido siéndole infiel, ella no podía matarlo porque tenía una condena de aproximadamente 20 años. Entonces, esas amenazas, esos actos de coacción y privación arbitraria de la libertad fueron empezadas a ver como delitos, fueron empezadas a ver como violencia, fueron empezadas a ver como inapropiadas dentro de una sociedad. Sin embargo, pues si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que sí han habido cambios, pero esos cambios han sido lentos
y que también una cosa puede decir la ley y otra cosa en realidad sucede en esa puesta en marcha de esa ley, puesto que los operadores de justicia también han sido criados en el sistema patriarcal y también pueden pensar que en dado caso las mujeres merecen lo que les sucede. En dicha declaración se reconoce a este fenómeno como maltrato a la mujer y se dice que el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso en el mundo. En esa misma encuentro de naciones se promulgó el 25 de noviembre como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como diríamos, en recuerdo, en conmemoración del asesinato que en 1970 ocurrido en República Dominicana por medio del tirano Anastasio Somoza, el cual mandó a matar, porque esa es la palabra, a 3 hermanas conocidas como las mariposas, que eran las hermanas Mirabal, que eran mujeres activas en los partidos que estaban en contra de su gobierno arbitrario. En 1991-92, las mujeres de la red nacional, la red internacional de mujeres del Caribe, propuso la conmemoración del 25 de noviembre y después en el 93 las Naciones Unidas apoyaron eso. Hoy, el 25 de noviembre, en todos los países que firmaron ese acuerdo, en las mismas instituciones del Estado deben promover acciones positivas y campañas para prevenir la violencia contra las mujeres. Y varias de esas campañas las conocemos, la de la mano, que por ejemplo, con la que por ejemplo iniciamos la portada de esta charla hoy, que es la del No Más, la campaña de Ni Una Menos, la campaña contra los piropos. Y yo quisiera resaltar especialmente esta, porque en esta cultura caribeña bastante patriarcal, los piropos son un halago o pretenden que así los vivamos, siendo que los piropos no son más que el principio de la violencia, porque pretenden erotizar el rechazo de una mujer. No es no. Y los hombres dicen, no, cuando una mujer dice que no es porque sí quiere. No, no es no. Y ellas no están obligadas a decirle a los hombres que sí. Y cuando una mujer dice no, se debe respetar ese no. Y cuando ese no no se respeta, estamos ya frente a una violación de los derechos de las mujeres. En este mismo encuentro se definieron varios tipos de violencia que son hoy las más estudiadas. Sin embargo, más tarde vamos a ver otras. Entonces, en ese momento se identifican la violencia física que daña tu cuerpo y que puede ir desde empujones, apretones, cachetadas, zarandeo, patadas, se arrincona o se inmoviliza a la mujer, se le arrojan objetos y finalmente puede terminar en el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Es el asesinato a una mujer por su condición de mujer. Lo que oímos permanentemente, por decir algo, en el Departamento del Atlántico, en el 2020, hubo aproximadamente, si se hace un prorrateo, una mujer muerta por su condición de ser mujer, es decir, un feminicidio por mes. Es decir, 24 feminicidios durante el 2020. Y en lo que va corrido del 2021, en el Departamento del Atlántico han sido 10.
Es decir, que de alguna u otra manera llevamos la misma cantidad. Perdón, el año pasado fueron 2 por mes. Fueron 24. La violencia psicológica, que es la más frecuente, que daña la autoestima, puede ir desde una descalificación, como por ejemplo, cállate, tú no sabes de eso, tú eres bruta, este no es tu espacio, vete para la cocina, hasta humillaciones, aislamiento, celos exagerados, vigilancia permanente, vigilancia constante, no solamente frente a los pasos que da la mujer dentro de la casa, sino fuera de la casa, por las redes sociales, pero la ubicación del celular, en dónde estás, por qué te aparece esa ubicación, qué haces allá, con quién estás, le llaman, por qué no me contestaste, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a la casa también son humilladas, descalificadas, etcétera, etcétera. La violencia sexual, que tiene múltiples presentaciones también, y que aquí no solamente incluimos la violencia sexual contra mujeres mayores de 18 años, sino contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque si miramos las estadísticas de los violentadores, el 0.5 de los violentadores son mujeres. El 95.5 son hombres. Entonces esto de alguna manera nos dice que esa persona que violenta sexualmente a los otros o a las otras se cree con derecho a tener, como tiene tu cuerpo, también se cree dueño de tu sexualidad. Entonces las manifestaciones son múltiples, se obliga a tener sexo, se exige que se realice como prueba de amor, se le exigen a la mujer prácticas que ella no quiere realizar, se le niega el uso de los preservativos, se le obliga muchas veces a tener sexo con otras personas en presencia de la misma pareja. En este momento con las redes sociales existen otras manifestaciones de este tipo de violencia sexual, y es el ciberacoso o la violencia sexual a través de los medios interactivos, el sexting, pedirle a tu pareja o pedirle a una desconocida que te mande fotos de partes de su cuerpo desnudo, o enviarle a esa persona partes de su cuerpo desnudo, como de su torso, como de sus nalgas, como de su miembro sexual, etc. La violencia simbólica que está y que de alguna manera sostiene todo el aparato patriarcal, y que se puede reforzar a través de los medios de comunicación, a través de las prácticas pedagógicas, a través de la asunción o la distribución de roles, ¿ya? Es muy notorio, por ejemplo, en la publicidad, la cual muestra constantemente a la mujer como madre, como ama de casa, o por el contrario, y de manera bastante extremista, la mujer sigue siendo usada para la venta de, por ejemplo, un carro, de, por ejemplo, una casa. Muestran una urbanización y muestran a la mujer mostrando la urbanización en bikini. En los medios de comunicación fue frecuente en los años 90 que las mujeres que presentaban el clima lo hacían en bikini, por ejemplo. Es una manera de usar el cuerpo de las mujeres para llamar la atención, para vender, etcétera, etcétera. La violencia patrimonial y económica,
que va muy de la mano con la violencia física y la violencia sexual y la violencia psicológica. Se da el caso en la que se priva de dinero a la mujer y a sus hijos. Cuando los hombres se separan, al parecer, se separan no solo de la mujer, sino también de los hijos y dejan de contribuir económicamente a ese hogar. Y como se da también el caso extremo de los hombres abusadores, controladores, que a pesar de que la mujer trabaje, a pesar de que la mujer aporte al hogar, le piden cuentas de en qué se gastó su dinero, le exigen que los gastos domésticos los tiene que hacer ella. Por ejemplo, lo que es muy frecuente, la señora que es profesional y trabaja y como sabe que no puede quedarse en la casa, contrata una empleada de oficios domésticos y como es la empleada de oficios domésticos, el marido asume que la está reemplazando a ella y por lo tanto a ella le toca pagar el salario de esa otra mujer. También hombres mucho más controladores que no permiten que las mujeres trabajen, que impiden que gane su propio dinero o que le ocultan la existencia de muchos bienes e igualmente le ocultan la existencia de deudas. Entonces puede darse el caso que el hombre se murió y la mujer queda heredando las deudas de ese hombre. Hoy es mucho menos frecuente esta situación, pero sí lo fue en el pasado. Hay muchas formas de ejercer violencia patrimonial y violencia económica. Y la más frecuente es cuando las parejas se separan. Ese hombre que ponía a su disposición todo su patrimonio para esa mujer y para esos hijos, una vez separado, restringe las condiciones de vida de sus hijos y de esa mujer, dándoles digamos que una cantidad mínima que pone en peligro el bienestar de esos hijos e hijas. Es decir, que cuando el hombre se va de la casa, cambia el nivel de vida que tenían esos niños y niñas. Otras formas, algunas mucho más subrepticias que otras, son el acoso y el hostigamiento. El acoso o el hostigamiento es toda conducta abusiva y especialmente comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos, mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar, vigilar a una mujer, que atentan contra su estabilidad emocional, contra su dignidad, contra su prestigio, contra su integridad física y psicológica. Este puede darse tanto en el espacio público como en la escuela, como en el trabajo, etcétera, etcétera. La violencia, pues, hablábamos, por ejemplo, de los llamados piropos. Durante un tiempo largo, más o menos unos 5 años, yo trabajé en el centro de atención y atención a víctimas de violencia sexual y abuso sexual. La mayoría de las personas que atendíamos eran niños, niñas y adolescentes. Y indagando en ellos y en ellas, por ejemplo, en los niños era muy poco encontrar que los niños se sintieran incómodos por ser niños frente a los adultos, mientras que las niñas expresaban cosas que lo ponían a uno a mirar que todos los espacios, tanto públicos como privados, son espacios de riesgo para las niñas, las preadolescentes, las adolescentes y las mujeres. Una niña, por ejemplo, me decía, a mí no me gusta salir a llevar la basura. ¿Por qué? Porque es que cada vez que yo salgo a llevar la basura, los pelados esos que se ponen al frente de mi casa y mi tío, ese que se metió con mi hermana, me hacen cara, me hacen gestos, me sacan la lengua, me dicen que yo estoy buena, me dicen que me agache. Hombre, por Dios. O sea,
ningún espacio, ni privado ni público, es seguro para nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Y el hostigamiento y el acoso en un 95% vienen de un hombre y no de una mujer. La violencia laboral es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos o privados que obstaculizan su acceso al empleo, a la estabilidad en el mismo. Por ejemplo, ¿qué cosa? Pedirles a las mujeres que se tienen que hacer un examen de gravidez para saber si van a acceder al empleo o no. Y obviamente si la mujer está embarazada, no puede entrar. Aún hay empresas privadas que tienen ese método. Afortunadamente en lo público ya eso no se da. Violencia mediática, un poco hablábamos de la mano con la violencia simbólica. Es aquella publicación o difusión de mensajes o imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueven la explotación de mujeres o sus imágenes, así como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas. Y finalmente, como lo habíamos estado explicando también, la violencia digital, que es el comportamiento que lleva a criticar o censurar las fotos de mujeres en las redes sociales, a no dejarlas chatear, esto generalmente por parte de sus compañeros o novios, no dejarlas chatear con sus amigos, revisarle los mensajes, todo esto es violencia de género. En muchos casos, a la víctima de violencia de género se la responsabiliza de ese maltrato, indicando que se produce por sus características personales. No es que ella es muy necia, no es que esa mujer es intensa, no, si vieras lo que friega ese hombre, no es que ella, lo que pasa es que ella es bipolar, no es que ella es una mujer muy ansiosa. Sin embargo, la literatura científica muestra que antes del maltrato, las mujeres víctimas de violencia de género no presentan características psíquicas diferentes al resto de las mujeres, sino que si éstas tienen alguna queja psíquica, se ha presentado como consecuencia de ese maltrato. Esa actitud acusadora y acosadora también provoca una doble victimización de la mujer que puede resultarle muy dañina. No solo sufre el maltrato, sino que además se la culpa de este. Eso suele suceder principalmente en las mujeres víctimas de violencia doméstica. Y habíamos hablado un poco de algunas creencias al principio, de dichos que nosotros oímos, ¿verdad? Pero quiero referirme a algunas que son claves para que se siga sosteniendo el maltrato contra las mujeres. Y es que, como lo veíamos en el recuento histórico, la sumisión se asocia con lo femenino. Incluso antes de nacer, como decíamos. O sea, la niña tiene que tener todo el cuarto de rosado, de moradito, porque se supone que ella es más dulce, más tierna. Y esa dulce y tierna se traduce en sumiso. Entonces se asocia la sumisión con lo femenino. Otra de las creencias que sostienen el maltrato contra las mujeres es que asumimos los roles patriarcales que nos llevan al matrimonio convencional como única opción. Aún, a pesar de que en un país como Colombia, el 49% de las uniones son uniones de hecho, aún se sigue dando un trato distinto en la cotidianidad a las mujeres que viven en unión libre y a las mujeres que se casan. Y de hecho la misma mujer casada lo dice, mi esposo. No, porque es que yo fui con mi esposo. Y muchas mujeres que viven en unión libre para sentirse más seguras consigo mismas, no dicen mi marido, sino que dicen mi esposo. Otra de las cosas que sostiene el maltrato contra las mujeres es el amor romántico. Eso de que yo me tengo que encontrar con el príncipe azul y fueron felices para toda la vida. Y junto a eso, algunas otras creencias como el que más te quiere, más te hiere,
el que más te quiere te hará llorar, etcétera, llevan a que las mujeres acepten sin ninguna otra salida uniones que son abusivas, maltratantes y que no las dejan desarrollarse como personas. Otra de las creencias es que la unidad familiar es responsabilidad de las mujeres y escuchamos cosas como que cuando la madre se muere se acaba el hogar, los hombres no pueden vivir solos, necesitan al lado de una mujer, porque se asocia la mujer como cabeza de la familia. Y de hecho muchas veces se reafirma en las conversaciones cotidianas cosas como que mira, ellos siguieron unidos porque su mamá está viva, ¿ya? No, eso cuando la mamá se muere el hogar se acaba. O sea, son creencias que reafirman permanentemente el que las mujeres permanezcan en relaciones abusivas y maltratantes. Las creencias morales y religiosas que descalifican a las mujeres poco sumisas. Cuando una mujer se revela frente a esto y se atreve, por ejemplo, a tener una relación por fuera de su relación estable, o deciden cerrarle la puerta de la calle al marido y cambiar las chapas para que no entre más, esta mujer, en vez de recibir apoyo por su valentía, es descalificada como una mujer que ha destruido su familia. En muchas culturas, por ejemplo en la nuestra, estas creencias se asumen como verdad absoluta y son promovidas por instituciones como la familia y como la iglesia. Yo quise detenerme específicamente en la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, porque el auditorio que tenemos hoy básicamente es de mujeres púberes y adolescentes. El bienestar familiar define la violencia sexual como cualquier acto u omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, dirigidos a mantener o a solicitar contacto sexual físico, verbal, o a participar en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla. La intimidación, la coerción, el chantaje, la presión, el soborno, la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción. Y quiero hacer énfasis en que en los casos de los menores de 18 años, muchas veces estos niños, niñas y adolescentes son incluidos en interacciones sexuales, en prácticas que no comprenden, no están preparados para eso. Y por eso, así como se hace con las mujeres violentadas, con los niños y las niñas violentados sexualmente o abusados sexualmente, se los cuestiona. No dijiste nada, ¿por qué te quedaste callado? Cuando muchas veces ese niño, niña o adolescente no comprende qué está sucediendo en su vida. También define la OMS el abuso sexual como la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que generalmente no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado evolutivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un menor de 14 años puede, o una menor de 14 años puede decir que está enamoradísima de fulano que tiene 18, 19, 20 y hasta más. Pero ella no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparada evolutivamente para aceptar esa relación en su vida. Por tanto, ese novio, entre comillas, es un abusador. Ese novio, entre comillas, es un violentador sexual. Porque él sí sabe que necesita del consentimiento del otro o de la otra para tener relaciones con él o con ella.
También es muy frecuente encontrar la explotación sexual, que es la utilización de niños, niñas o adolescentes en actividades sexuales con remuneración de dinero o especies en la víctima o en terceros y terceras. Dentro de estas tenemos las uniones serviles, la prostitución, la pornografía, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos armados o organizaciones al margen de la ley. Hay muchos casos frecuentes en este departamento, sobre todo en las poblaciones más pobres, de abuelas, de tías, de mamás, que se hacen las locas y permiten que adultos usen sexualmente a sus hijos o hijas, niños, niñas, adolescentes, e intercambian esos encuentros sexuales por dinero o por especies. He conocido casos de la mamá que manda a su niña de 13 años a que el tendero le fíe, por ejemplo. De la abuela que manda a la niña de 10 años a que vaya al donde el señor fulanito para que le preste 10,000 pesos. Son casos en los que muchas veces los niños, niñas y adolescentes son usados sexualmente sin comprender qué está pasando con ellos y que cada vez son más frecuentes en su presentación. En general, la violencia sexual es considerada como una grave violación a los derechos humanos y constituye una infracción al derecho internacional humanitario. Es un crimen del mismo nivel del genocidio, es un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Y una cosa muy importante que quiero que la tengan en cuenta, tanto como maestros, como niñas y adolescentes. La violencia sexual es una urgencia médica. Es decir, que si en un momento dado tú eres tocada o eres manipulada o has sido violentada sexualmente y tu familia no te para bolas, tú puedes hablar con tu profesor, tú puedes hablar con tu maestro, tú puedes hablar con el orientador del colegio o con un vecino o vecina, lléveme a mi EPS porque yo tengo algo que contar. Las instituciones de salud están obligadas a reportar el caso a las autoridades e iniciar la ruta de atención de todas las instituciones a las que les concierne la violencia sexual. Indudablemente que estoy diciendo a todas las instituciones porque no solamente le concierne al bienestar familiar, no solamente le concierne a los servicios de salud, a la policía, sino a todos los estamentos, ¿ya? Y por eso en el Departamento del Atlántico se ha estipulado una ruta para atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Muchas de estas instituciones que yo voy a nombrar ahora están también relacionadas con la ruta de atención a la violencia de género. Ahorita yo se los especifico una vez termine hablando de la ruta de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. El caso puede ser identificado por cualquier vía, puede ser identificado a través de la EPS, a través del colegio, alguien reportó a la policía, alguien de la familia se dio cuenta, alguien de la comunidad se dio cuenta, llamaron a la policía, alguien en una comisaría entrevistó al niño y se enteró. Esta es la primera vía de identificación y esto debe llevar una ruta. ¿Cuál es la ruta más recomendable? Entrar a toda esta malla a través de salud. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes. La violencia
sexual en niños, niñas, adolescentes y mujeres es una urgencia médica. Es decir, que si lo llevan a urgencia de su EPS, lo deben atender de manera integral y además de eso, le deben avisar a las autoridades. Cuando en la familia detectamos un caso como ese, o cuando en la escuela se detecta un caso como ese, una de las formas de establecer la ruta es, en el caso de niños, niñas y adolescentes, llamar al 141. ¿Qué es el 141? El 141 es la línea nacional de ICBF. En el 141 puede llamar cualquier persona. Puede identificarse si así lo quiere o puede no hacerlo también. ¿Ya? ¿Qué es importante que se informe en el 141? El nombre de ese niño o niña, la dirección exacta donde vive ese niño o niña, si se sabe el nombre del agresor o agresora. Esos tres elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque esa línea nacional, es un call center nacional, pasa inmediatamente la información a las direcciones regionales del ICBF y se dispara la ruta. ¿A dónde se puede llevar la denuncia o noticia criminal? Aquí en Barranquilla generalmente se hace en varios lugares. Esos lugares son las comisarías de familia, el Centro de Atención e Información a Víctimas de Violencia y Abuso Sexual, que es el CAIVAS, la Fiscalía General de la Nación a través de la Sala de Atención al Usuario, o una estación de policía, que generalmente es la de infancia y adolescencia, que debe informar a la fiscalía y llevar al niño, niña o adolescente al servicio de salud. Por eso yo les digo que el punto de entrada clave es el servicio de salud, porque al ser una urgencia médica, ellos deben disparar toda la ruta. Una vez se tiene esa denuncia, el proceso llega a una fase de indagación y para eso se asigna un fiscal. Ese fiscal es quien está autorizado para hacer toda la investigación judicial, entrevistar a los supuestos testigos si los hay, entrevistar al niño o niña o adolescente a través de una persona encargada del CTI, que es un psicólogo especializado, y después de recolectar todas las pruebas, llevarlo ante un juez de garantía. En el juicio se escucha al agresor, se escucha toda la investigación que ha hecho el fiscal, se escucha a la víctima y se toma una decisión. Esa decisión está en cabeza del juez. También las políticas públicas para atender la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes indican una atención integral que ese niño, niña o adolescente debe tener. Entonces, incluye la parte de judicialización, que es como ya dijimos, se lleva la noticia y todo eso. Cuando se lleva la noticia criminal, quien recibe la noticia debe emitir 3 tipos de órdenes. Una orden para medicina legal, que es quien va a analizar toda la situación en este momento, como la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es una urgencia médica. Ya eso no lo hace solamente medicina legal, también lo debe hacer el médico que la ve en la EPS. Él puede recoger todas las pruebas. Se hace una entrevista por parte de un psicólogo del CTI en un sitio cerrado, y esa es la prueba principal para la investigación.
Y finalmente, quien toma la noticia judicial, si es menor de 18 años, debe hacer un oficio para que Bienestar Familiar se encargue de hacer un seguimiento de ese niño, niña y adolescente por 18 meses y debe garantizar que ese niño le sean respetados todos sus derechos. Bueno, seguimos. En el caso de violencia contra las mujeres, ya sean mayores o menores de edad, en el caso de menores de 18 años, se sigue la misma ruta de la violencia sexual. Es decir, se llama al 141, se explica lo que sucedió, qué circunstancias ocurrieron, quién es el agresor, quién es el niño, niña y adolescente y la dirección exacta de donde ese niño, niña o adolescente vive. Es claro y es importante informar tanto en la violencia sexual como en cualquier otro tipo de violencia si el agresor convive con ese niño, niña o adolescente. Si el agresor convive con ese niño, niña o adolescente, ese caso debe ir también a la comisaría de familia, porque en Colombia solo los comisarios de familia tienen el poder para retirar a ese violentador, a ese maltratador del núcleo familiar. Es decir, para emitir una orden de alejamiento. Si el niño, niña o adolescente ha sido violentado en su parte física, golpes, quemaduras, lesiones en los huesos, ahogamiento, en fin, todo lo que se puede presentar, las autoridades deben emitir también, como decíamos anteriormente, una orden para que Medicina Legal haga la valoración de ese caso y decidir si se judicializa, eso sí lo hace el comisario, si se judicializa o no a ese agresor. Las mujeres todas hemos crecido en este sistema del que hemos hablado a lo largo de esta charla, que es el sistema patriarcal. Por tanto, extinguir al patriarca que llevamos dentro debe ser una decisión personal, que va más allá de usar un lenguaje incluyente, es decir, va más allá de decir todas y todos, va más allá de asistir a una marcha, de conmemorar una fecha, debe tocar cada uno de nuestros espacios de interacción. Es decir, que si yo creo firmemente en que como mujer tenemos una dignidad, unos derechos que no deben ser pisoteados, yo no puedo permitir que se maltrate mi integridad en ningún espacio de interacción, ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis compañeros de trabajo, ni con mis maestros, ni con nadie, ¿ya? Yo tengo que hacer valer mis derechos y reclamarlos en algún momento. No puedo quedarme callada y aceptar sumisamente la violencia, porque esa actitud lo que hace es perpetuar la violencia, que se siga sintiendo o pensando que la violencia contra las mujeres es natural. No debemos culpar a otras mujeres por sus conductas sexistas, por sus creencias erróneas y mucho menos por permanecer en relaciones de pareja en las cuales son victimizadas. Más que culparlas, tenemos que ofrecerles nuestra ayuda, explicarles lo que sabemos y acompañarlas, si el caso lo amerita, a poner una denuncia. Otra de las cosas con las que podemos erradicar la violencia contra las mujeres y promover un trato que permita un desarrollo integral de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres es comprometernos con hacer una crianza menos diferenciada, que permita a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes una vida libre de violencia y la certeza de poder realizar sus sueños sin obstáculos relacionados con su género o con la elección de su identidad de género, descalificando la violencia
como una forma de vinculación afectiva. O sea, eso de que quien te ama te hará llorar es mentira. Quien te ama propenderá porque tú te desarrolles, porque crezcas, porque seas una persona feliz, porque tengas todo lo que necesitas para crecer de manera sana. Y es por eso que muchos hombres hoy están planteando otras formas distintas de hacer la crianza y otras formas distintas de relacionarse con los otros y con las otras. Y ha surgido algo que se llama el movimiento de nuevas masculinidades, que se entiende como un movimiento de hombres que aboga por la igualdad de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, que lucha por eliminar cualquier forma de violencia, en particular contra grupos vulnerables como niñas y niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidades, ya sea cognitivas o sensoriales, y otras poblaciones, y también el cuidado de otras poblaciones que también han sido discriminadas, como la comunidad LGTBI, los indígenas, las poblaciones afrodescendientes, etc. Bueno, esto era lo que traía para ustedes hoy. No sé qué tengan que contarnos, no sé qué tengan que decirnos. Si hay preguntas, estoy dispuesta a escucharlas y a contestarlas. Claro que sí, Elena, muchísimas gracias, excelente intervención, como anillo al dedo. Yo sé que como mujeres y como sociedad estamos avanzando un poquitín y me gusta lo que dices, que sea una decisión personal, por libre elección, por convicción, no solamente por participar, inclusive a la charla programada para hoy. Que estemos convencidas que nos merecemos lo mejor, que somos mujeres extraordinarias y no, nadie tiene derecho a violentarnos. Siempre le digo a mis muchachas que no lo permitan, ni de compañeros de aula, de clase, ni en sus familias, ni profesores, ni profesoras. Nadie tiene derecho a violentarlas. Que cojan ese miedo, lo puedan domesticar y se atrevan a romper el silencio, que siempre estaremos las personas dispuestas a protegerlas, a ayudarlas. A veces hay muchos miedos, inclusive por una nota, por una calificación, por la pérdida de un año. Si digo algo me la montan, o de pronto estoy entendiendo mal, mejor no digo nada, de pronto van a creer entonces que soy yo la que estoy enamorada de ese pelado, de ese profesor, entonces mejor me callo. Casos de la vida real. Entonces, esto tiene su intención también de movilización interna hacia todas nosotras. Y Así es. algunas vamos adelante, otras un poquito más, con menos experiencia, pero creo que esta sociedad sigue siendo bastante patriarcal. No nos escapamos, o sea, ahí está todo el tiempo. Me encanta lo que hablaste de los piropos, inclusive con el piropo, inclusive con el vestir. Dios, es impresionante. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando y esperemos que esta no sea la última charla a la que nos acompañes, que podamos seguir contando contigo.